A continuación, el doctor Cristian Eichelman Herrera. Muy buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer a la academia y a la doctora Blanca Carlos porque me dejaron colarme en un último minuto. Yo actualmente estoy haciendo el R5 de cirugía dermatológica en Monterrey. Y bueno, pues uno sabe que cuando está metido en quirófano, pues el mundo pasa todo ese año y hasta la dermatología general se nos olvida. Entonces, en un día el doctor Campo me dijo, oye, pues está este curso, ¿por qué no vas y conoces a tus futuros colegas? Les digo esto porque yo a partir de marzo me voy a vivir a Playa del Carmen y pues espero ser el dermatólogo de Playa del Carmen. Entonces, bueno, pues muchas gracias, doctora Blanca Carlos, por permitirme conocer a los futuros colegas de este colegio tan hermoso que tienen aquí de dermatología. Y bueno, tengo que empezar hablando rápidamente que yo en el 2007 hice mi servicio social en Chiapas y llegué ahí por accidente porque yo toda la carrera de medicina quise ser traumatólogo. Y bueno, estuve trabajando con los traumatólogos hasta antes de irme al servicio social, cuando pues ya habíamos acordado que yo me iba a quedar en traumatología, hacer investigación en el banco de hueso, y un buen día la doctora encargada de enviar a los médicos al servicio social me habla y me dice, Cristian, tú no naciste con estrella y alguien que nació con estrella se va a quedar en el banco de hueso, entonces escoge una plaza. Entonces dije, bueno, pues me voy a Chiapas lo más lejos posible para ver después qué hacer, ¿no? Entonces llego a Chiapas queriendo ser traumatólogo con una compañera que quiere ser ginecóloga y pues a mí no me gustaba nada de eso. Entonces le digo, pues qué tal si yo veo lo de piel, que había mucha consulta de eso, obviamente no sabía nada de piel, y tú ves a las pacientes parturientas y demás, y me dijo que si a los pocos meses pues yo era el dermatólogo de esta clínica que está en San Cristóbal de las Casas, en donde la mayor parte del tiempo estamos viendo pacientes indígenas aquí mismo, pero cada 15 días nos vamos a las comunidades. Cuando les dije a mis papás que me iba a ir a Chiapas, me dijeron, esperemos que no seas el segundo tan pequeño que se pone una capucha para esconderse entre los nativos de allá. Y bueno, pues estuve en todas las comunidades zapatistas todo ese año y regresé queriendo ser dermatólogo. Entonces, por accidente, terminé haciendo dermatología. 7 años después estoy frente a ustedes y no en el Fiesta Americana, hablando de enderezado y pintura en el Congreso de la Sociedad de Traumatología, que también se está llevando a cabo. Y bueno, a manera de introducción, pues yo vengo del hospital universitario. Vemos mucho más cosas allá que láseres y botox y todo eso que mucha gente cree. También vemos casos de mesotoma, vemos mucha lepra. Este año tuvimos, bueno, el año pasado una gastromitosis, leishmaniasis 2 casos, la familia 1 y la costomoniasis 1 caso. Entonces yo le agradezco a la dermatología tropical, que es lo que vi en Chiapas, porque fue lo que hizo que me gustara la dermatología en general. Y voy a presentar unos microcasos para no quitarles su tiempo. Esta es una leishmaniasis diseminada. Este paciente en servicio lo conoce desde las épocas del doctor Juventino, que es como el amado Saúl del Norte, o el que fundó la dermatología. Ya desde los 3 años está viendo en el servicio de dermatología, y pues tuve el honor de conocerlo yo como paciente cuando iba ingresando al servicio. Ya tenía 38 años y llevaba múltiples tratamientos, obviamente nunca se curaba, pero pues se internaba, se le daba tratamiento y se tenía que ir a trabajar otra vez, porque es un lugar cercano a Tamaulipas. En esta ocasión se ingresó porque traía un estridor ahí, dificultad respiratoria. Bueno, pues ya podemos ver aquí los bichos, y a él se le empezó el tratamiento con glutandina y apotericina B. Podemos ver que mejoraba mucho, y a pesar de que los residentes de dermatología nos emocionamos porque decíamos, Panchito va mejorando, pues los maestros como que decían, no, pues lo conocemos desde hace 30 años y pues no va a ser así, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver las imágenes de cómo está mejorando. Y bueno, finalmente el 23 de diciembre de 2013 todos estábamos con nuestras familias próximos a recibir la Navidad, cuando recibimos un correo de parte del doctor Campo que la esposa de él había mandado un telegrama diciendo que había fallecido y había estado internado una semana antes, y me mandaba un mensaje al servicio de dermatología despidiéndose de todos nosotros que logramos conocer a Panchito. Este es otro caso de una cromoblasonicosis metastásica. Era un paciente que tenía 58 años, llevaba más de 30 años con este problema que empezó en un glúteo. Cuando se ingresa en el hospital, bueno, pues traía esta placa, traía tumoración, esta otra, y lo ingresó medicina interna pensando que era cáncer de piel con metástasis. Y bueno, pues nosotros nos hablaron, lo vimos, pues obviamente tomamos biopsias, hicimos lo que sabemos hacer y nos dimos cuenta que pues no era lo que ellos pensaban que podía ser, ¿no?
existe el agente etiológico, se trató con itraconazol y el paciente sigue en tratamiento que va muy bien. Este es otro caso muy lamentable, ahorita van a ver por qué. Este paciente llega por esta lesión, que todos sabemos que es un micetoma, es un actinomicetoma. Este paciente ya se había tratado por muchos años por muchos dermatólogos, el doctor Moncanza, ya lo había visto también cuando llega con nosotros buscando otra opción. Esto es a lo que llegó después de 1 año y medio de tratamiento con nosotros, que nos dimos cuenta después de pasar por todo el arsenal terapéutico que se puedan imaginar. No hubo mejoría, seguía progresando el asunto, entonces bueno, pues decidimos una amputación, el paciente estuvo de acuerdo, pues aquí nos damos cuenta por qué no había mejora, pero el hueso realmente era un reservorio de toda la anacardia. Casos más sencillos: tromboidiasis, masculino de 6 años, 14 días de evolución, varios hermanos afectados, tratado con ivermectina, curación completa, caso muy bonito, casi no hemos visto muchos de estos allá. Larva migras, paciente que viene de Playa del Carmen, espero que ya trate estos pacientes no tengan que llegar hasta Monterrey. Ella tenía 8 semanas de embarazo, se trató con crioterapia. Paciente de una anatostomiasis, que le gustaba ir por las 3 huastecas a comer ceviches, allá por Tampico, Veracruz, etc. Tratamiento con ivermectina, que fue bastante bien. Y bueno, pues estos casos de mediasis cutánea. Entonces les presento estos microcasos, ya que cuando yo le dije a la doctora Blanca que se me permitía estar frente a ustedes, me dijo que sí, y luego me entró a mi interrogante y dije, ¿qué voy a hablar si no estoy en dermatología tropical? Pues decidí hablar de unos casos que la mayoría ya están publicados, muchos de los maestros de aquí ya los conocen, entonces para no aburrirles, pues comprimí varios casos. Les agradezco su tiempo. La doctora Blanca Carlos Ortega con una cápsula de dermatoscopio. Y eso que usted dice que la dermatoscopia es horrible. Ahora yo le voy a decir cosas muy bonitas de la dermatoscopia. Me decía que que decía que se ve horrible en una miasis, ¿no? No. Ahora sí que se habla bonito de la dermatoscopia. La primera, por favor. ¿Cómo funciona esto? No sé. Bueno. Estuvimos hace un mes, doctora Elena, casi 3 semanas, en donde presenté mi primera cápsula dermatoscópica, pero era un evento solamente de mes de cambio de mesa directiva. Esta para mí es la primera reunión formal de la academia y considero, cuando menos es mi objetivo, que en 2 años tenemos que aprender dermatoscopia. Y para aprender dermatoscopia lo primero que tenemos que saber es los colores, ante qué lesión estamos viendo para poder llegar a un diagnóstico. La siguiente, por favor. Bien. Si me van, por favor, las cosas. Sí, gracias. Para poder entender las lesiones que estamos viendo, independientemente si es benigna, si es maligna, si es melanocítica o no, hay que entender el estrato que tiene toda la piel. Hay lesiones amarillas, hay lesiones blancas, lesiones rojas, y eso es independientemente de su origen. Pero tenemos que entender que las lesiones, por ejemplo, ¿cómo funciona esto, por favor? Entonces, las lesiones las tenemos que saber dónde están los melanocitos, los flebocitos, los condrocitos, los fibroblastos, si hay vasos, ¿sí? Y cuando está desprovisto de melanina y de hemoglobina, vamos a ver ahí las lesiones amarillas. Cuando vemos lesiones negras, cafés, gris, azul, cada uno de estos colores por separado, y que hay algunas lesiones que tienen un solo color, la lesión es bastante fácil de identificar y de diagnosticar. Pero sucede que la mayor parte de la gran mayoría de las lesiones no se componen con un solo color. De tal manera que cuando vemos lesiones negras, vemos lo que está cubriendo hasta arriba. Entonces, no todo lo negro que vamos a ver va a ser melanina, va a ser melanoma, sino que es melanina propiamente dicha o también por eliminación transepidérmica de la misma. El color café lo vamos a ver cuando una lesión está o obedece al estrato, a la unión dermodidérmica. El color gris cuando estamos en dermis media, el color azul cuando estamos un poco más de dermis media, dermis profunda, el amarillo en la capa córnea,
El blanco representado, bueno, aquí en negro con fibrosis o regresión, y el color rojo que se manifiesta por vasos sanguíneos. Siguiente. Entonces, ante esta lesión amarilla, si me pueden indicar la luz, por favor, independientemente de su etiología, pues vemos que la gran cantidad de color es amarillo anaranjado. Pero en la periferia estamos viendo algo rojo que, bueno, sabemos que son vasos. Pero nos podemos ayudar por algo que es la simetría de la lesión. Entonces tenemos un color homogéneo, una forma simétrica de la lesión, no sabemos qué es, pero puedo determinar con gran porcentaje de acierto de que la lesión es de mi blanco. ¿Me pueden quitar la luz, por favor? Siguiente. Bien. Esta otra lesión, seguimos con el color rojo, que nos indica vasos, pero los vasos pueden ser de diferente forma como lo estamos viendo en este lado. Aquí hay otros vasos, como decía Renato, el sacacorcho. Acá hay otro tipo de vasos, no, que quiten la luz. La otra. Y otro color que puedan ver ustedes, por ejemplo, en la periferia algo de café. Sin embargo, lo que predomina en esta lesión son estructuras vasculares, pero diferente forma aquí, diferente forma acá y acá, hablamos de hipoxia poliartrosismo. Nos ayudamos de la simetría, que esta lesión no es simétrica, porque para decir que una lesión es simétrica son de dos formas, perdón, son dos conceptos, la forma y las estructuras. Y el ver más vasos de este lado, conglomerado de vasos acá, y pigmento en la periferia, pues estamos hablando de una lesión completamente asimétrica, aunque la veamos redonda. Por lo mismo podemos decir que se trata de una lesión melanocítica por el pigmento que está aquí, que está en la periferia, compuesta de vasos. Se trata de un melanoma amelánico muy difícil de diagnosticar. Siguiente, esta es una lesión clínica en donde es más fácil su diagnóstico clínico que acá, pero estamos viendo la dermatoscopía en la que hay presencia de múltiples vasos, y estos vasos se llaman encoma, están redonditos, unos por aquí, otros por acá, la presencia de estas incrustaciones que corresponden a estos que se llaman pseudocomedores, pero lo que estamos analizando en esta edición son los vasos, es decir, el color rojo lo vamos a identificar en la dermatoscopía con estas estructuras vasculares en forma de coma. Siguiente. También los vasos pueden formar lagunas, y las lagunas son características de lesiones benignas como los hemangiomas, como los angiokeratomas, también presentes en unos melanomas con mucho tiempo de evolución, etc. Nos podemos ayudar, insisto mucho, en la simetría de la lesión, pero tener cuidado, porque aquí las lagunas están formando diferentes colores, porque si lo podemos ver, un rojo intenso, pero también un rojo violáceo, azuloso, ¿sí? Entonces son diferentes tonos, pero nos ayuda, insisto, la presencia única de esa estructura que se llama lagunas y la simetría de la lesión, podemos decirlo, con alto grado de certeza estamos ante una lesión benigna porque no veo otra estructura más. Seguimos con el rojo. Siguiente. Bien. Y la dermatoscopía, como lo dicen los cánones de esta técnica, que es, al ser una técnica, pues siempre tiene algo o mucho de subjetividad. Y lo cual quiere decir que si yo estoy viendo esta lesión roja, pues ustedes la tienen que ver también roja, aunque la gran mayoría piensa que es negra. Pero es roja por esto, porque hay un componente, bueno, lo que menos oscuro se ve de este lado, que es rojo. Y esto consideramos que es una lesión hemosiderológica traumatizada, porque ser una lesión nodular, el rojo se va perdiendo y se vuelve oscuro violáceo. Y esta lesión simétrica, aunque tenga un poco de azul, quizá por el tiempo de evolución, se trata de una lesión benigna, que es una hemangioma traumatizada, porque nos ayuda mucho la simetría. Y empecemos a entender muchas cosas, que al utilizar una luz polarizada o no polarizada, pero con contacto, y al utilizar el aceite, nos hace esos artefactos, esas burbujas que hay que eliminarlas para no confundirlas con estructuras como los quistes de Medium, que se pueden ver así. Siguiente. Seguimos con otro color. Por favor, el siguiente. Ajá, regresemos al anterior, por favor. Con el anterior, por favor, con el blanco. El blanco nos va a representar fibrosis, nos va a representar presencia de fibroblastos. Siguiente. Pero quizá es el color mucho más difícil que podemos identificar con la dermatoscopía, porque la literatura nos dice
que el blanco, para hablar de un blanco de una lesión, tiene que ser más blanco que la piel adyacente. Y un blanco de una piel normal adyacente pues no existe. Y más en esta lesión en donde estamos viendo un gran fotodaño. Pero el blanco, esto en el centro, no es más blanco que esto. Y esto tiene que ver la piel adyacente 1 y 2, si ponemos un dermatoscopio con el lente perfectamente pegado a la piel o tiene un poco de espacio entre la interfase, lo cual nos permite que entre la luz normal. Entonces, al intentar tener esta lesión, que su forma es asimétrica, solamente forma, y las estructuras no las podemos entender en este momento, pero las vemos un poco dispersas, no las vemos ordenadas. No entiendo qué me forma aquí, qué patrones se están formando, pues porque no los sabemos identificar. Sin embargo, vemos la pigmentación que está agarrada, completamente desordenada, no me forma ninguna estructura que conozcamos, por ejemplo, glóbulos, por ejemplo, estrías, etcétera, y además aquí muy desestructuradas estas lesiones, es decir, el pigmento se empieza a alterar completamente. Ante esta forma de la lesión, y que no entiendo lo que está sucediendo tanto en el centro como aquí, que lo veo un poco velado, no nítidas las lesiones, y esta desestructuración, yo no puedo pensar que se trate de una lesión benigna, por lo cual considero que esta falta de estructura aquí en el centro, considero y el 30% de la lesión que corresponde a algo blanco, algo fibroso, algo de regresión. Regresemos la anterior, por favor. Y entonces eso me indica que la lesión está profunda, aunque no la puedo entender, pero estoy viendo blanco. La lesión no está arriba, sigue. Entonces, y además estoy viendo café, estoy viendo azul, ya se me están mezclando más colores y por lo tanto considero que es una lesión completamente asimétrica, en estructuras, en colores y en forma. Cuando la piel adyacente no la veo tan dañada como en este caso, pero miren cómo se ve de este lado, esta es la luz normal que entra porque el dermatoscopio permitió la entrada. Insisto que lo blanco con la piel adyacente es muy difícil de interpretar, pero este blanco siempre se verá un poco mate y además encima que cubre con lo que conocemos un velo, y cuando ese velo está encima de estructuras tanto café o negras, puede ser el velo blanco azul o el velo gris, etc. Entonces esta parte blanca desestructurada, aunque está avanzando primero esta red de pigmento, y vemos de este lado que es más blanco que la piel adyacente, por ejemplo acá y acá, y la desestructuración de esa red de pigmento también considero que es una lesión profunda y maligna como melanoma avanzado. Siguiente. Pero también este color blanco lo encontramos en lesiones benignas, porque insistimos que la histopatología nos indica un componente fibroestrofitario característico de esta lesión benigna, canal, que se puede dejar, como es el dermatofibroma. Lo cual quiere decir que la distribución de los colores, la presencia de colores va a depender de qué células estamos hablando, no nos indica una sola lesión. Y por lo tanto el blanco también está presente en lesiones benignas como este dermatofibroma, una lesión banal que se puede dejar y nos ayuda mucho en su diagnóstico con la presencia de este canal de abejas, muy sutil, muy delgado y muy tenue en la periferia. Bien, volvemos a los colores, nos vamos hacia la distribución de la melanina, siguiente por favor. Y vemos ahora el café. El café nos indica, por favor, anterior, Roberto, que estamos ante la unión dermoepidérmica. Por lo tanto, es una lesión que no está ni tan superficial ni tan profunda. Solamente nos indica que la melanina está en esa unión y se manifiesta desde el punto de vista dermatoscópico por esta presencia de estructuras que se llaman glóbulos. Los glóbulos pueden ser redondos, pueden ser ovales, pueden ser triangulares, etc. Lo importante es de que son algunos grandes y otros más pequeños. Nos ayuda nuevamente que no hay más estructuras como en el resto de la lesión. Otra, nos ayuda mucho que la lesión es simétrica en su forma. Pero si agudizamos nuestro ojo, vamos a ver un segundo color. ¿Alguien lo puede identificar? Está en las manecillas de las 12 del reloj. ¿Algo ven?